Bien, jóvenes, buenas tardes. Sí, comenzamos con lo que sería la actividad número 3. Bien, vamos a recordar un poco lo que ustedes ven en primaria y secundaria. Algunos de estos conceptos ustedes ya lo han visto en primaria y secundaria. Así que sería la clasificación de los triángulos. Dice, en tus estudios de primaria y secundaria, para que vean que no lo digo yo nada más, aquí en el libro viene. Seguramente aprendiste a clasificar a triángulos. A continuación recordarás estos aspectos, ¿sí? Dice, los triángulos se clasifican por sus ángulos en acutángulos, rectángulos y obtusángulos. ¿Cuáles son esos? Los triángulos acutángulos son los que tienen sus tres ángulos agudos. Los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo recto. Y los triángulos obtusángulos son los que tienen un ángulo obtuso. ¿Sí? Acuérdense, los ángulos agudos son los que son menores de 90 grados. El ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. Y el ángulo obtuso son los que miden más de 90 grados, pero menos de 180 grados, ¿no? Ok. Ahora dice, vamos a ver la otra clasificación. Dice, con respecto a la medida de sus lados, los triángulos se clasifican en equiláteros, isósceles y escalenos, ¿no? Ahora va a ser mediante sus lados. Los triángulos equiláteros son los que tienen sus tres lados iguales, ¿sí? Sus tres lados iguales. Los triángulos isósceles son los que tienen al menos dos lados iguales entre sí. O sea, tienen dos lados iguales entre sí, ¿verdad? Y los triángulos escalenos son los que no tienen lados iguales entre sí, o sea que no, ningún lado es igual, ¿no? Ahora vamos a ver aquí un ejercicio, ¿sí? Tenemos estos diferentes tipos de triángulos. Vamos a clasificarlos de las dos maneras, tan- tanto por sus lados, ¿sí? Como por sus ángulos, ¿sí? Ok. Recuerden que esta línea que tenga, esta rayita, si aquí tiene una rayita y aquí tiene otra rayita, significa que este lado y este lado, ¿qué son? Son semejantes o iguales, ¿no? Eso significa que son semejantes o iguales, ¿verdad? Cuando tenga una rayita y una rayita, quiere decir que son semejantes o iguales. A veces tienen dos rayitas o dos rayitas, pues eso, los que tengan dos rayitas van a ser semejantes o iguales, ¿no? Ok. Por ejemplo, aquí por sus lados, ¿cuántos lados iguales tiene este triángulo? Pues tiene dos nada más. Entonces, como tiene dos lados, pues es un triángulo isósceles. Ok, ahora tiene por sus ángulos. Observamos algún ángulo mayor de 100, perdón, mayor de 90, pero menor de 180. Si se observa, ¿verdad? Este ángulo, ¿sí? Es mayor de 90, entonces por eso es un triángulo obtusángulo. Entonces su clasificación entra por sus lados en isósceles y por sus ángulos en obtusángulo, ¿sí? Ahora ustedes van a terminar estos, ¿no? Por ejemplo, este por sus lados, ¿qué tiene? Pues tiene sus tres lados iguales. Hay que poner su nombre aquí. Y sus ángulos, todos son ¿qué? Todos son agudos, ¿verdad? Hay que poner su nombre aquí. Este, por ejemplo, por sus lados, no tiene ningún lado igual. ¿Cómo se llama? Y por sus ángulos, sí tiene aquí un ángulo mayor de 90 grados. Miren qué es este. ¿Cómo se llama? Este, si se fijan, por sus lados no tiene ningún lado igual. ¿Cómo se llama? Y por sus ángulos sí tiene aquí un ángulo de 90 grados, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Este, por sus lados tiene dos lados iguales, ¿cómo se llama aquí? Y por sus ángulos, ¿sí? Tiene un ángulo, aquí no tiene el símbolo de rectángulo, entonces quiere decir que no es un ángulo recto, puede ser menor, ¿verdad? Entonces tómenlo como si fuera menor, aquí puede haber esa confusión. Entonces tiene sus lados agudos, ¿no? Ahora también ustedes van a contestar lo que sería esta tabla, que dice los ángulos, ¿sí? En base a sus lados pueden ser equiláteros, isósceles, escalenos, pero en base a sus ángulos puede ser acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Ahora sí, ustedes van a preguntarse, un triángulo equilátero, por ejemplo aquí tenemos este triángulo equilátero,
Puede ser acutángulo. Sí, puede ser acutángulo, pues le van a poner aquí sí o no, ¿verdad? Puede ser rectángulo. Un triángulo equilátero puede ser rectángulo. ¿Sí o no? Un triángulo equilátero puede ser obtusángulo. ¿Sí? Como este que es obtusángulo, este es obtusángulo, este también. ¿Sí o no? Aquí van a poner, ¿no? Entonces ustedes van a llenar sí, no, sí, este rectángulo, ¿verdad? Esa tabla. Ok. Continuamos con lo siguiente. Siguiente actividad. ¿Sí? Ahora dice aquí las propiedades de las bisectrices. Acuérdense cuál es la bisectriz. Aquí tenemos este triángulo, ¿sí? Y la bisectriz es la línea que corta por la mitad el ángulo, que lo divide en dos. Acuérdense, por ejemplo, esta línea punteada corta este ángulo al ángulo A, ¿sí? Esta línea punteada corta por la mitad de este ángulo, y esta línea punteada corta por la mitad de este ángulo C, ¿verdad? ¿Sí? Nos dice que donde se unen las tres bisectrices se llama incentro. ¿Sí? Dice, el punto donde concurren las bisectrices de los ángulos de un triángulo se llama incentro. Pasamos al segundo. Dice, propiedades de las mediatrices. El punto medio donde concurren las mediatrices de los lados de un triángulo se llama circuncentro. Ahora, las mediatrices, ¿qué son? Por ejemplo, de este lado, la pura mitad es aquí. Si yo formo un ángulo de 90 grados de manera perpendicular, trazo una línea recta que pase por él. Lo mismo hago en la pura mitad, de aquí a aquí, o sea, de este lado, trazo un ángulo de 90 grados y trazo esta línea. Y lo mismo hago con este lado, la pura mitad de estos dos, que es aquí, trazo un ángulo de 90 grados y hago la línea punteada. Entonces nos dice que el punto donde concurren, ¿sí? Donde concurren las tres mediatrices se llama circuncentro, ¿no? Y chequen, si hacemos un círculo queda abarcándolo por fuera el círculo. Aquí no, cuando se hace el incentro queda dentro del círculo del triángulo, ¿no? ¿Ok? Pasamos con el siguiente, dice la mediana. La mediana de un triángulo es un segmento que conecta un vértice del triángulo con el punto medio del lado opuesto de dicho vértice. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo este ángulo, lo voy a conectar con la mitad del lado contrario. Hago una línea punteada a la mitad del lado contrario. Este ángulo lo voy a conectar con la mitad del lado contrario, que sería este lado, ¿verdad? Y este ángulo lo voy a conectar con la mitad del lado contrario, que sería este lado, ¿verdad? Y donde concurren, dice la propiedad de las medianas, dice el punto donde concurren las medianas se denomina baricentro o centroide. Este punto es el centro de gravedad del triángulo. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ¿sí? Es la explicación de esta actividad. ¿Sí? Regresamos a la clase, jóvenes.